preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Una vez más nos encontramos compartiendo esta palabra gloriosa y hermosa que Dios nos sigue bajando. Hoy domingo 12 de abril del 2020 vamos a compartir una palabra que tiene que ver con todo este mover a nivel mundial y específicamente en el caso de Venezuela. El tema que vamos a ver se llama restauración de la prosperidad de Venezuela. Entendiendo por restauración cuando se arregla o se hace de nuevo algo que se dañó o se perdió. En el caso de Venezuela y de la humanidad, la conexión o la comunión con Dios debe ser restablecida urgentemente. Para que haya restauración, tiene que haber redención. Y para que haya redención, tenemos que reconocer nuestra condición espiritual, donde la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿verdad?, nos ha delatado la condición espiritual como nación. Pero todo tiene solución. Debe haber un arrepentimiento verdadero con frutos espirituales como lo tuvo Zaqueo. En los juicios de Dios siempre va acompañado de su misericordia, donde Él nos brinda la oportunidad de ponernos a cuenta, de lavarnos y limpiarnos con el poder de su carne y de su sangre, y ser restituido como Él quiere, que toda la humanidad sea restituida, restaurada. En Isaías capítulo 1, versículo del 10 al 31, hay dos subtítulos que me llaman mucho la atención y que tienen que ver exactamente con lo que está ocurriendo ahorita a nivel mundial. La primera parte habla del llamamiento al arrepentimiento verdadero. Ya ese punto nosotros lo tocamos en una enseñanza anterior, pero lo pueden repasar a manera de retenerlo siempre. Pero en la segunda parte habla del juicio y redención. En aquel entonces Jerusalén, hoy de Venezuela. Desde el versículo 21 hasta el 28. Dice así, en Isaías capítulo 1, versículo 21 al 28. Juicio y redención de Jerusalén, para nosotros Venezuela. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh nación fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricaron y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Venezuela: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Aquí está hablando de limpieza espiritual, hermano. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán nación de justicia, nación fiel. Si
nación, es decir, la iglesia, será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes, aquí viene el mensaje, hermano, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Esto me trae a reflexión el audio del pastor colombiano, donde él hace un llamado a los cristianos, especialmente a los pastores y a los ministerios, volverse a Dios, ponerse a cuenta con Dios, porque eso es lo que está pasando. La Biblia no solamente habla del impío, del que no tiene a Dios, sino que también habla de Sión, que es la iglesia, que han dejado a Jehová. Entonces, la iglesia, como dice la palabra, el juicio comienza por casa. Es la primera que tiene que ponerse a derecho con el Padre Eterno, para que Dios la pueda utilizar en lo que Él quiere hacer en las demás naciones. Vamos ahora a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 habla de la restauración de la prosperidad de Venezuela. Este pasaje se lo trajo Dios al apóstol Jorge a través de un sueño sobre la prosperidad de Venezuela, cómo va a ser restituida, cómo toda esa bendición que Dios tiene para Venezuela se va a manifestar en este tiempo. Pero para que haya una prosperidad económica, financiera, material, natural, tiene que haber primero una prosperidad espiritual. Es decir, tenemos que alcanzar un nivel que nos pongamos de acuerdo con el Padre para que aquí en Venezuela se dé y se haga su voluntad, así como se hace en los cielos. En este capítulo 33, del 1 al 26, hay varias cosas importantes que me llaman la atención. Claro, ustedes allá lo tienen que leer completo y Dios les va a añadir otras revelaciones. Dice así: Jehová le dice a Venezuela que fue él mismo quien hirió a esta nación con su furor y su ira, a Venezuela y a todas las naciones. Todo lo que está sucediendo es Dios con su furor y su ira, como un llamado de atención, que había escondido su rostro a causa de toda su maldad. Este es el panorama espiritual, hermano, de toda la humanidad. Pero como estamos hablando de Venezuela, vamos a ubicarnos acá. Pero también le dice que si todos clamamos a Él, que si buscamos su rostro, Él responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Ahí está la misericordia de Él. O sea, Él está pendiente, Él está esperando para que nosotros clamemos. Y a partir del versículo 14, habla de un renuevo de justicia, que hará juicio y justicia en la tierra, que es lo que está pasando en este momento, es lo que está sucediendo. Ese renuevo de justicia es nada más y nada menos que Jesucristo, porque Él es el único que puede redimir y restaurar, porque para eso pagó el precio. Dice también en la palabra: en aquellos días, Judá, que en este caso es Maracaibo, el Zulia, será salvo, y Jerusalén, es Venezuela, habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Eso es el nombre que Dios le está dando ahorita a Venezuela, por fe. Jehová justicia nuestra, porque es Jehová quien nos va a dar respuesta, solución, y va a traer a la nueva Venezuela. Más nadie. En Jeremías 33:17
habla del renuevo justo que reinará como rey sobre el pueblo de Dios y habla de Jesucristo, ¿verdad? Porque se necesita que el pueblo de Dios sea dirigido precisamente por la cabeza que es el rey, que es él. En Jeremías 33:18 habla de los sacerdotes y los levitas. Y me impactó mucho porque los sacerdotes y los levitas son los ministerios, son los que le sirven a Dios. Aquí Jeremías predice un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Porque para que el pueblo de Dios disfrute el acceso y comunión en el lugar santísimo, tiene que haber una condición especial que solamente la da el Redentor, Cristo Jesús. Y eso fue lo que él hizo en la cruz, que rompió el velo que nos dividía del Padre, y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Este es Jesucristo, que es sacerdote para siempre y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso lo dice Hebreos 7, del 21 al 22, Hebreos 5, del 6 al 10. Habla del sacerdocio de Melquisedec, que es Jesucristo. Jeremías 33, 22, también una parte muy importante que habla de los sacerdotes y los levitas también y del remanente de Jesucristo, y dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, es decir, de todos los creyentes, porque somos descendencia de Cristo. Y los levitas, que me sirven, hablando de los ministerios, que conforman el nuevo sacerdocio, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9, y Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, habla ahí de un cántico nuevo, que es la adoración en espíritu y en verdad, que requiere este nivel del sacerdocio nuevo. Porque ese nuevo sacerdocio que Dios nos ha entregado, que es una condición igual o exacta a la de Cristo Jesús, un nuevo sacerdocio, un nuevo nivel, o mejor dicho, un nivel mayor, asistente de Jesucristo en su trabajo que está haciendo en esta nación. Entonces, para que Venezuela pueda ser restaurada, tanto en lo espiritual como en lo natural, es decir, que la prosperidad de Venezuela se refleje en esas dos áreas, porque para que haya una prosperidad material, financiera, natural, tiene que haber primero una prosperidad espiritual. Es decir, alcanzar un nivel de tal magnitud como el nuevo sacerdocio para poder trabajar en la misma dirección o ser un instrumento de Dios, que nos pongamos de acuerdo con el Padre Eterno, que nos muestre, nos enseñe toda esta profundidad espiritual que no conocíamos antes. Entonces, como él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Y eso es lo que él ha hecho con nosotros, con Águilas del Rey. Nos ha mostrado cosas profundas que son necesarias para que en esta nación, a través del remanente fiel, se pueda dar lo que Dios quiere. Traer toda la prosperidad, no como antes la veíamos, no, como la que Dios quiere traer a Venezuela.
porque es una prosperidad absoluta, tanto en lo espiritual como en lo natural. Por eso, hermanos, estemos preparados, porque nosotros sabemos que en un abrir y cerrar de ojos Dios lo puede manifestar. ¿Por qué? Porque Él no necesita años para manifestar lo que Él quiere. En un abrir y cerrar de ojos lo puede hacer. Tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar en el nivel, en el deseo, en el espíritu con Él, para que eso se manifieste. Así que estemos, hermanos, pendientes, no mirando las circunstancias, no perdiendo tiempo en el COVID-19, ni escuchando la voz de la serpiente, no, escuchando lo que Dios dice, que va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque Él ha determinado restaurar la prosperidad, tanto espiritual como natural, de Venezuela. Bendiciones, amados. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.